Por ejemplo, si uno se va a pensar en el efecto que tiene en la corteza cerebral un sonido. Generalmente, digamos que presta mucha más atención el oído izquierdo a, a los sonidos musicales, ¿no? ¿Sí? Que a los sonidos lingüísticos. Porque este va a enviar información cruzada al hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho tiene toda una circuitería en la corteza del temporal que tiene que ver con el procesamiento de los sonidos, pero de tipo musical, ¿sí? O sonidos ambientales, cómo suenan las cosas en el ambiente, no cómo suenan los fonemas. Entonces, cuando arriba esa información proveniente del geniculado medial, que es el tálamo, ya cuando estamos en la corteza, aquí es donde empieza el ejemplo, entonces esa información va al área visual primaria, V1, ¿sí? Y después va a pasar a las áreas visuales secundarias. Entonces vamos de la 17 a la 18 y 19, haciendo un recorrido en serie, de primarias a secundarias a terciarias. ¿Y por qué no? Puede pasar ahí a terciarias, como por ejemplo el área 40 y 39. Bueno, pero no, la realidad no funciona necesariamente así. Cuando ustedes están aquí en esta clase viendo esta experiencia sencilla, ustedes están viendo, están escuchando, están tocando cosas, en fin, pueden tener una experiencia que es multimodal o multisensorial. Entonces es aquí donde los circuitos en paralelo cobran interés, porque hay diversas modalidades que interactúan entre sí. Por ejemplo, mientras yo escucho, yo puedo estar viendo, pero yo puedo estar tocando. Ahí yo les pongo en muchas oportunidades el ejemplo del personaje que llega borracho a la puerta de su casa bien tarde en la noche, ¿sí? Aquí no ha pasado eso nunca, ¿no? No nos ha pasado eso nunca, pero entonces es un fenómeno que ocurre con algunos vecinos. Él llega, tiene la llave y necesita abrir su puerta. Entonces lo que hace es mandar la llave, ¿sí? Viendo la llave y el huequito de la cerradura, pero además cuando llega ahí, como no le atina, porque los efectos del alcohol, el cerebelo no es indiferente a ellos, entonces presenta como una suerte de intoxicación cerebelosa, por lo menos por esas horas, él tantea con el tacto, ¿sí? El huequito, y a partir de que ve y que siente y que mueve, de esa relación intermodal, en serie y en paralelo, es que puede llevar a cabo la apertura de la puerta, ¿sí? Hay unos que no la abren, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, el sistema nervioso presenta circuitería en serie como circuitería en paralelo. Un buen ejemplo de los efectos de esa circuitería en paralelo es lo que nos permite finalmente la sensación de unificación. Cuando uno eh, está hablando con una persona o conoce una persona, sea para hacerse amigo de ella o para amar a esa persona, pues uno la ve, uno la siente, uno la escucha, uno se la imagina. Y todos esos fenómenos a nivel del sistema nervioso no pueden darse desagregados, no pueden darse fragmentados. Por conectividad y por circuitos que nos permiten relacionar modalidades, recuerdos, emociones, en fin, podemos tener esa sensación de unificación del fenómeno, ¿ya? Cuando usted recuerda a su profesor, no recuerda la voz del profesor, sino recuerda un paquete complejo de ese fenómeno, que es el profesor. ¿Listo? Bueno, entonces esto es. Y también acá, pues en esta circuitería que permiten los circuitos ya en paralelo, entra el fenómeno de cross-modality. Am, Se ha encontrado pues que la estimulación a nivel de una modalidad puede repercutir en, en la activación de otra, ¿sí? Por poner un ejemplo acá, hay un síndrome que se describió hace ya mucho tiempo como el nuevo síndrome central del cerebro. Estoy diciendo, se describió hace mucho tiempo como el nuevo síndrome, o sea que ya no es nuevo. Y aparece en el libro Dinámica Cerebral de Justo Gonzalo. Justo Gonzalo. Justo Gonzalo, pues no aparece en ningún libro de neurociencias, pero pues creo que tiene más mérito que muchos neurocientíficos y ganó muchos premios
pero pues la mayoría de los neurocientíficos como estudian es como la visión, la audición, el tacto y el dolor, la neurociencia tradicional, pues no conocen mucho de la dinámica cerebral. Entonces, ¿qué encontró él? Que pacientes que tenían una lesión relativamente superficial en la corteza del lobulillo parietal inferior, ¿sí saben dónde estoy hablando? ¿Sí? Giro supramarginal y giro angular. A nivel del hemisferio izquierdo, lo que yo les he dicho desde el curso de neuroanatomía, una región que es top, temporo-occipito parietal. Es una encrucijada de encuentro donde hay memorias polimodales. ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? Sí, es decir, acá. Creo que por aquí, acá. De Sí, hecho, ahí profe. mismo, ¿no? Porque este es el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Aquí mismo. Una lesión aquí en el giro supramarginal y en el giro angular, ¿sí? Mire que 40 y 39, ¿no? Giro supramarginal y angular. Entonces producía en los pacientes unos fenómenos muy extraños, ¿ya? Recuerde que allí se albergan memorias polimodales y recuerde que ahí también hay dispositivos neurales que le ayudan al sujeto a hacer discriminación derecha-izquierda, discriminación digital y también hay algunos mecanismos para el cálculo, ¿sí? Para el número, pues, para entender el número. Pero habían pacientes que cuando sufrían lesión allí, pues veían a las personas invertidas, ¿sí? O sea, patas arriba, patas arriba. Acuérdate que la lesión, ajá, de cabezas, pues, de cabeza. O sea, tú estabas allí donde estás, te ves sentada, pero al revés, exacto. Lo que él describe es que ve la persona invertida, es lo que describe en el libro, ¿sí? Sería bueno saber eso, porque es diferente, ¿no? Sí, es diferente y lo puedo explicar hasta por las láminas. Am, entonces, fíjense lo interesante. Cuando cuando a esa persona se le ponía a escuchar una nota musical, sí, te estoy viendo invertida, tengo la lesión allí, pero el investigador acá me pone a escuchar una nota musical. Tin, 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 está tocando una nota musical. La imagen endereza, ¿sí? Ok, esto no lo creen, ¿cierto? No lo creen. Ningún profesor les va a hablar de esto así tradicional de neuroanatomía o de neurociencia. Ahora, cuando el observador le pide empuñar las manos, si empuñar las manos, de las dos manos, la imagen endereza mucho más. ¿Sí? La imagen endereza mucho más. La imagen endereza mucho más. ¿Sí? No tuvo daño en la retina ni nada de eso, tuvo daño fue la corteza, estoy diciendo en el área más o menos 39 y 40. Por cuchillo, por tiro de fusil que rozó, en fin. No describe un caso, sino que describe unos 4 casos, pero muy interesantes. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Es la pregunta. Esa región no es intramodal, no es intramodal. Ahí no se procesa solamente visión, o ahí no se procesa solamente audición o tacto, ¿sí? Ahí hay paquetes complejos de información. Luego, cuando yo estoy viendo, también hay información que se está procesando ahí o circuitos que pasan por allí. Y cuando aplico algo a un motor que implica sensación, esto es sensación o audición, la actividad de esas neuronas de allí pueden incidir en cómo percibe el sujeto otra modalidad, que en este caso es la visual. El asunto es que es un fenómeno muy interesante, por eso se llama dinámica cerebral, por la interconectividad. Y el fenómeno que ahora se estudia a partir de esas investigaciones de Justo Gonzalo es la crossmodality, transmodalidad, cómo las modalidades se encuentran entre sí y se afectan. Entonces, el asunto es que es un fenómeno muy interesante y que podría tener futuro, pero no cura al paciente, porque uno no va a andar así, ¿no? Uno va a escuchar un tono todo el día y tampoco creo que sea suficiente porque las neuronas tendrán bueno, un cese de su disparo también. Lo describió solo en el hemisferio izquierdo los casos que él describió, ¿sí? Ahora, no eran heridas profundas, eran heridas superficiales ahí en la corteza. Cuando uno dice que es una herida en la corteza, tiene que decir que es superficial, porque la profundidad de una herida en la corteza, pues digamos que no va a ir más allá necesariamente los 5 milímetros que son la corteza.
porque si no ya sería una herida subcortical. ¿Se entendió eso? Bueno, puede buscar el libro en internet, se llama Dinámica Cerebral, el nuevo síndrome central del cerebro. En las tres, ¿a dónde? ¿Aquí? ¿Qué hago? Eso, gracias. Entonces pasemos al 8. ¿Qué nos queda del anterior? Pues que el procesamiento de la información en el cerebro no es de A a B y de B a C. Sería como inocente, ¿no? Sería bastante inocente pensar que el cerebro es así. Pero más inocente es pensar que si yo me sé las áreas de Brodmann, me sé el cerebro. Eso sí que es inocente, ¿no? Bueno, ahora, el principio número 8 dice que las funciones del cerebro están tanto localizadas como distribuidas. Y aquí, pues, uno puede valerse de varios ejemplos. En neurociencias no hay teoría del funcionamiento cerebral, no hay teoría. Afortunadamente no la hay, porque la gente con las teorías se radicaliza, ¿no? ¿Se han visto cómo son las personas con las teorías? Se abrazan a ellas, arman partidos políticos, se pelean, se dejan de hablar, todas esas cosas, arman sus sectas, los estudiantes se visten igual al profesor, etc. Pero en neurociencias hay es modelos. Entonces hay un modelito pequeñito de cómo, por ejemplo, funciona la planeación expresiva del habla, con las descripciones que hizo Broca hace mucho tiempo, en 1861 más o menos. Hay un modelito pequeñito, por ejemplo, de cómo funciona, digamos, la consolidación de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, con la mediación del hipocampo, de la formación hipocampal. Es un modelo pequeñito, no es una teoría. Explica un pedacito, pero tiene validación científica. Se explica con resonancia magnética funcional, se explica con tomografía por emisión de positrones, entre otras cosas. ¿Sí? Hay un modelito pequeñito de cómo funciona la working memory. Lo hay. ¿Sí? Hay propuestas en ese sentido. Modelitos de cajas, que la flecha va de una caja a la otra, pero que cuando usted lo va a revisar neurocientíficamente es válido. Entonces, esos modelos pequeños nos permiten también entender que hay distribución de las funciones a nivel del cerebro. Entonces, si hay algo que es real para el sistema nervioso es que las funciones están localizadas. ¿Sí? No es igual una lesión en el temporal que una lesión en el occipital. ¿Sí o no? O no es igual una lesión en la corteza orbitaria del frontal que una lesión en la corteza dorsolateral del frontal. En la corteza orbitaria del frontal, la persona puede que se ponga, digamos, con poco ajuste social, psicomotoramente agitada, con tendencia a la agresividad y con expresiones sexuales en contextos inadecuados. ¿Ya? Pero una lesión en el frontal, en el prefrontal dorsolateral, la persona puede que tenga fallas increíbles en working memory, ¿sí? O también en resolución de problemas, o también en interpretación de códigos de cierta notación científica, de cierta área, de cierta materia, ¿ya? Entender esos códigos. Entonces, depende de donde sea la lesión, y ahora hay otras cosas que influyen ahí, depende de la magnitud, depende de la duración de la pérdida de conciencia, depende de la profundidad, depende de la conexión que tiene esa región con otras y la importancia de esas neuronas que murieron, la dependencia que tenían otras, si estuvieran lejos de ellas, por procesos de diástasis pueden empezar a morir al otro día, semanas después, meses después o años después. Las neuronas que no que sufrieron la lesión, sino que tenían sociedad o conexión con esas, pueden empezar a morir, ¿ya? Por eso es que las personas que sufren trauma cráneoencefálico, no solamente el problema está en que se le dañó una parte, si es muy focal o muy específico, sino que otras neuronas, si estuvieran lejos, estaban conectadas allí y dependían de ellas, porque esas seguramente pueden llegar a morir con el tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos funciones que están localizadas, ¿sí? Si uno sufre una lesión en el hemisferio izquierdo a nivel del giro frontal inferior, en la parte más caudal, ¿sí? Pars opercularis y pars triangularis, ¿qué es lo que puede esperar un médico? Que se presente que en un gran porcentaje de los individuos.
Profe, se le dificulte hablar, por ejemplo. Claro, muy bien. Entonces puede presentar una especie de afasia motora, ¿no? Afasia motora o afasia ¿de quién? Broca. Broca. Muy bien, de Broca, afasia de Broca. Mírenlo donde dije, en el frontal, hemisferio izquierdo, giro frontal inferior, porción caudal, pars triangularis, pars opercularis, es decir, área 44 y 45, eso es Broca. Para la gran mayoría de las personas. Después, cuando veamos lenguaje, en un módulo que va a haber aquí en los seminarios, pues ustedes mirarán qué porcentajes de personas tienen distribuido el lenguaje para el área de Broca bilateralmente y qué porcentaje tienen pues en el hemisferio derecho más cableado ese circuito de planeación expresiva que es el área de Broca. Pero en términos generales yo sé que eso pasa ahí y no pasa en el área de 17, 18 y 19, que es la visual que está en el occipital. ¿Eso es claro? Ahora, si pasara, sería muy raro. Qué cosa tan rara, pues qué tipo de cerebro tiene este individuo. Eso no lo suele ver uno. Entonces el cerebro tiene unos universales. Sabemos que en ciertas regiones puedo esperar que estén funcionando ciertos procesos y no otros, y no otros. Además, porque el cerebro del humano o la corteza del humano no es heterogénea. La corteza del área visual primaria no es la corteza del área 46 que queda aquí en el frontal, en la región dorsolateral. No es igual. Puede que tenga 6 láminas, pero no tiene la misma densidad neuronal en esas láminas, no tiene la misma conectividad. Digamos que el tamaño en micras de los módulos no es igual, absolutamente comprobado, y obviamente la experiencia con el mundo tampoco es igual. La información que el tálamo le manda a la corteza visual es una, y la información que el tálamo comparte con las cortezas del prefrontal es absolutamente otra. ¿Sí? Entonces hay funciones localizadas. ¿Quién fue el primero que intentó decir eso? Bueno, desde Hipócrates eso se empezó a plantear, ¿no? Sobre todo que lesiones en ciertas partes del cerebro producían individuos que eran áfonos y otros que eran anaudos. Unos no podían hablar y otros no podían entender, como comprender, discriminar la fonética de los otros seres humanos. Pero específicamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Gall, entonces Francis Gall, planteó una doctrina que se llamó la frenología. Creo que yo les hablé de eso en neuroanatomía. La frenología. Frenos es pensamiento, frenología. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien de acá recuerda cuál es la metodología de la frenología. ¿Cuál es su método? ¿Qué es lo que hace la frenología? Lo vimos en neuroanatomía. Esa platica se perdió. Bueno, entonces, bueno, está bien. Eh, que, eh, que él proponía que cuando uno revisaba el cráneo con la mano, palpaba la superficie del cráneo, palpaba todos los bulticos que hay en el cráneo, las irregularidades, se podía inferir que allá adentro en el cerebro, dependiendo de qué tan abultadita era la partecita del cráneo, estaba más desarrollada un área que otra, una región que otra. ¿Sí? Uno dice, ¿ya? Sí, de hecho no hablaba de área, digamos región. En esa época, entonces no es que tampoco hablaba de habilidades psicológicas ni nada de eso, hablaba de facultades, facultades. Y eran alrededor de, si no estoy mal, 35 facultades. Entonces, digamos que si no tiene más abultadito aquí, la curiosidad, la generosidad, amistoso, ¿sí? Artístico. Entonces, hicieron como toda una parcelación, un mapita de lo que supuestamente hay en el cerebro, cómo están distribuidas las facultades. Esos fueron los frenólogos. Y a partir de eso, lo que hicieron fue levantar como una suerte de personología. Personología era como una disciplina que me permitía inferir aspectos de la personalidad de ese individuo. ¿Se entiende?
Profe, El- ¿puede subir un poquito más la lámina donde dice cerebro frenológico? Es que está como entrecortada en la mitad. ya, no. Gracias. Porque ¿sabes qué? Sí, Pensé que no la tenía. Pensé que no la tenía. bien, yo la estoy Gracias que viendo. tú la viste allí. Bueno, muchas gracias a usted también. ¿Dónde? Acá. Mírenlo acá, muchachos. Es que no creí que la tuviera acá. Miren, entonces a partir del cráneo, esto era lo que se infería. Yo no sé si se alcanza a ver bien, yo la verdad no veo bien. No está tan buena, pero aquí sí, a ver. Sí, profe, se alcanza a ver un poquito. Idealista. ¿Qué más dice? Curiosidad, con esperanza. am, bueno, sensibilidad. Lo que alcancen a ver, muchachos, por favor. Sí, debe tener su... ¿O no? Con el pan. Bueno, no, pero de todas formas tampoco es tan importante. Ahí están. ¿Son cuántas facultades? Aquí decía. 35 facultades. A partir de tocar, palpar el cráneo por fuera. Sí, por fuera. Entonces, uno siempre les pide a los estudiantes que cojan su manito y la pongan así y la empiecen a palpar y piense que eso fuera el cráneo, esos bulticos me representarían qué tanto tiene desarrollada pues esa facultad en su cerebro. Ahora, ahí uno puede hacer dos análisis con la frenología de Francis Gall. El discípulo de Gall, que siempre lo acompañó pues en sus planteamientos, fue Spurzheim, ¿ya? Spurzheim. Siempre van a encontrar esos dos personajes cuando se habla de frenología. Eso tan viejo, profe, ¿por qué lo traes? Pues porque es un curso de neurociencias. Y si usted va a un congreso y le hablan de la frenología y usted no sabe, pues queda como un ignorante. Entonces, las cosas de historia son fundamentales para que usted tenga una base para después construir toda la pirámide. Dos cosas uno puede analizar. El método de aproximación. El método absolutamente no es científico, es pseudocientífico. Tocar el cráneo y pensar que voy a inferir las regiones y las funciones, imposible. Ni siquiera viendo el cráneo por dentro puedo inferir la forma de, o sea, el paisaje, la geografía de la superficie que recubre los hemisferios. Ni siquiera viendo las petalias que tiene el cráneo internas, ¿no? No es bueno para, porque si no, con un cráneo de nuestros ancestros podía inferir uno pues cómo era la superficie de la corteza y eso no lo hacen. Puede inferir quizá algo del tamaño, pero de cómo es la geografía de la superficie que recubre los hemisferios, no. Bueno, entonces el método no es científico, pero el principio epistemológico que subyace sí es muy importante. ¿Por qué? Porque me está sugiriendo que una región localizada se asocia con un proceso, ¿sí? Y eso está comprobado hoy día. No esta distribución de facultades, pero sí sabemos, por lo que yo expliqué hace un ratico, que hay funciones localizadas en un lugar y solo en ese lugar. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un ejemplo allí. Devolvámonos acá. Y la vida no trató bien a Gal, ¿no? Tuvo un apogeo y muchos seguidores, pero pues con el tiempo decayó. Era lógico que el conocimiento seguía avanzando. Y por ahí hay una lista que ustedes la pueden buscar de pronto, no sé si está en internet, yo creo que sí, se llama la lista Spitzka, que muestra, yo no sé si la tengo aquí, no, que muestra de prominentes personajes, por ejemplo, líderes políticos, escritores, pintores, científicos, cuando murieron, se tomó la masa encefálica y se pesó, y se pesó. Entonces, recuerdo que hay un escritor ruso, no me acuerdo el nombre, que le pesó pues ya casi 2000 gramos, ¿sí? Nosotros sabemos que 1200 gramos es lo que más o menos pesa un cerebro. Y a Gal lo tienen por allá en la parte final de la lista, el cerebro más livianito. ¿Ustedes creen que eso es ciencia realmente, muchachos? Eso es discriminación. Imposible que entre tantos personajes vaya Gal a tener el cerebro más liviano. ¿Ya? A veces la ciencia es así, ¿no?
Y de todas formas el peso tampoco es muy importante, ya sabemos la diferencia que hay entre género, ¿no? El cerebro de la mujer suele ser mucho más liviano, ¿ya? E intenta engañar pues a una mujer a ver cómo le va. Que tiene serias dificultades y son largas esas dificultades. No se resuelven en 5 minutos. Eh, pero no, lo de la mujer y lo del género tiene que ver es con el dimorfismo, ¿no? Entonces el cerebro es proporcional también al tamaño del cuerpo, normalmente. Pero hay personas que han tenido cerebros que llegan a pesar, por ejemplo, 600 gramos, 700 gramos y tienen una vida muy ajustada, muy normal, muy corriente y muy adecuados a la situación social y a su entorno. Entonces, pues no son los más brillantes tampoco, porque por su peso también deberían tener una masa, pero no es que el peso lo diga todo. Tenemos también la conectividad y la forma en que las sinapsis interactúan con el entorno y se facilitan ellas mismas, como sinapsis reverberantes. Entonces, aquí, ya después de haber hablado de la frenología y de lo importante que es el enfoque localizacionista, también uno tiene que decir que aparte de que las funciones están localizadas, están además distribuidas. ¿Sí? Además distribuidas en el encéfalo. Estamos hablando del encéfalo, por no hablar del resto. No estoy hablando del tálamo o de los núcleos basales, porque si toco eso se complejiza la cuestión. Si vamos al tema del lenguaje, ¿en qué área del cerebro está el lenguaje? No, no digan cosas de ese tipo. No está localizado. No está localizado. ¿Sí? Hay una funcioncita del lenguaje que sí. Lo que estás diciendo, el área de Broca, por acá. La planeación expresiva del habla. Sí. Ahora, la parte de la interpretación y la comprensión, por acá, ¿sí o no? Por acá. El área de Wernicke. Ahora, también nosotros tenemos también hace parte de nuestro lenguaje la escritura. ¿Sí? Aquí hay un área más arribita que tiene que ver con el área de los movimientos para la escritura, que es el área de Exner. ¿Sí? Ahora, también acá, en esta misma área 39, cuando hay lesiones, en el giro angular, más o menos, cuando hay lesiones, las personas sufren de anomia. Entonces yo les muestro una serie de tarjetas con objetos y los objetos pueden ser sacapuntas, lápices, personas, un caracol, en fin. Entonces no puede darle el nombre, no puede asignarle un nombre, no puede decir el nombre. Eso tiene que ver con el lenguaje, nombrar las cosas, ¿ya? Cuando nombramos, cuando damos los adjetivos, los nombres a los objetos, esta región es muy importante, la integridad de ella. Pero cuando hablamos de verbos, sobre todo de acción, de verbos de acción, decir verbos de acción no es redundante. Verbos de acción son, por ejemplo, saltar, correr, yo qué sé, nadar, en fin, acciones. Cuando hay lesiones acá, raramente en las cortezas motoras primarias también se puede comprometer esa enunciación de los verbos de acción. ¿Sí? Y se ha encontrado que cuando nos piden decir en tarjetas qué está haciendo esa persona ahí, si son verbos de acción, correr, saltar, en fin, se activan no solamente las regiones del habla expresiva, sino también estas regiones motoras de las partes que están relacionadas con eso. ¿Sí? Entonces mire que también. Ahora, también hay cableado que hace parte de la circuitería del lenguaje. Entonces, aquí hay un fascículo que es el fascículo arqueado, ¿no? O arcuato, que conecta Broca con Wernicke y que si se secciona por algún tipo de lesión, pues me produce una fascia de conducción. Y la persona tiene muchas dificultades en repetir, ¿no? No puede repetir. Ahora, solamente diciendo la parte lingüística, y si pensamos que en la mayoría de las personas el otro hemisferio es paralingüístico, es decir, se encarga de la entonación, de la musicalidad, de la emocionalidad asociada al lenguaje, pues yo puedo inferir que una lesión en el área de Broca, pero homóloga, opuesta, ya no me genera un daño en la planeación expresiva, ni a gramatismo, ni acento extranjero, ni habla poco fluida, sino que me genera que lo que yo digo no está dotado de emocionalidad.
¿sí? Ahora, imagínese un te amo sin la emoción, despojado de la emoción, ¿sí? Sería complicado. Entonces eso hace parte de algo que se llama la disprosodia, ¿no? Disprosodia es una afección que está asociada a ciertas lesiones del cerebro, que lo que se pierde en el lenguaje es la emoción imprimida a lo que se dice. Disprosodia. Acordate que dis es malo. A es que no tiene, ¿no? A no tiene. Dis es malo, entonces está comprometida. La prosodia, no sé si tú has visto como las mamás le hablan a los bebés. Ah, Carlitos, eso empiezan y dele pues. Eh, yo siempre que pienso en las mamás hablándole a los bebés, pienso en un señor o una señora de esos que hacen esa cosa que es como una melcocha, como un helado. Una cosa que después le ponen a uno en un cono y uno... Eso lo hacían hasta hace tiempo que no habían destruido la quinta por allá por la manzana del saber. La hacía una señora ahí parada y hacía eso allí y eso venteaba y todo y se empolvaba esa melcocha. Bueno, las mamás hablan así, ¿cierto? Yo no me río de las mamás porque en realidad es muy inteligente hacer eso. Ellas ni se dan cuenta cuál es el impacto evolutivo que tiene eso. Es como si fuera algo precableado. Inocentemente hacen eso, pero las mamás que no hacen eso, que dicen, no, ¿y por qué le habla así? Dígale Carlos, ¿sí? Dígale, te quiero, o dígale, vamos a jugar. Generalmente los niños tienen más problemas para apropiarse del lenguaje y para desarrollarlo. Porque la prosodia es esencial cuando el niño no entiende el significado de lo que se le dice, se le transmite un mensaje con los gestos de la mano, con la postura corporal, con los microgestos faciales y con el tono. El tono dice cosas, transmite. Si no, pregúntese por qué una persona aún estando inconsciente, ¿sí? Se le dan unas caricias y hay médicos que como no saben del tálamo ni lo toque, pues, ¿ya? Pero hay ciertas vías que aunque no entienden el contenido del lenguaje, te quiero mucho, eso no lo entiende porque él perdió la conciencia, pero esto sí le llega, esto sí le llega, porque no va por el mismo núcleo talámico. Mientras que esto viene, te quiero mucho, viene por el geniculado lateral del tálamo, a las áreas temporales 41, 42 y 22 para interpretarlo, y él está inconsciente. Esto está llegando por otro lado. Está llegando uno al núcleo ventral posterior lateral, porque es de extremidades superiores, ¿sí o no? Pero sobre todo está llegando a los núcleos intralaminares que van a toda la corteza, ¿sí? Y que son muy emocionales. Entonces, es la sensación de contexto, de afecto. Por eso se llaman núcleos de contexto. Bueno, entonces fíjese todo lo que tiene el lenguaje. Ahora, si hay daño en el hemisferio derecho, ¿sí? En la homóloga del área de Wernicke, yo no estoy esperando que el pacientico tenga problemas en la discriminación fonética, sino que tenga problemas, por ejemplo, de dismusia, ¿sí? El aprendizaje de cómo se ordenan los sonidos para hacer música. Dependiendo de qué tan importante sea esa habilidad o ese dominio, el dominio de la música en una cultura, pues los neuropsicólogos, los neurólogos y los neuropsiquiatras se la pillarán o no se la pillarán, ¿sí? Hay neurólogos que no se dan cuenta que su paciente tiene una dismusia porque su paciente maneja un bus y eso no se refleja en ningún área como un impedimento, ¿ya? Y tampoco lo han explorado con algún tipo de instrumento de valoración. ¿Se entendió eso? También hay ejemplos para la memoria, para decir cómo el cerebro tiene las funciones tanto localizadas como distribuidas. Yo no puedo decir que la memoria de trabajo está aquí atrás, en las áreas 18 y 19, porque no es así. Pero sí puedo decir que en esas áreas 18 y 19 hay almacenes para la memoria visual. Y sí puedo decir que en el parietal, en las 5 y las 7, hay almacenes para mis experiencias con el tacto, con la presión, con la temperatura y con el dolor. Y sí puedo decir que en el área 22 hay experiencias para el recuerdo y la discriminación de los fonemas y para las cosas que yo he escuchado, las frases.
Y ni qué decir del hemisferio opuesto, el derecho, para los tonos de las voces de la gente que yo amo, de mis amigos o la gente que acabo de conocer. ¿Ya? Ahora, y también ya tengo que decir que en el área 9 y 46 hay dispositivos neurales para la memoria de trabajo. Entonces miren que las funciones sí son localizadas, pero como función global, memoria, algo tan amplio, está distribuida en la corteza cerebral. En ningún momento hablé allí que también la formación hipocampal ayuda con un circuito de recorrido para que las memorias a corto plazo se consoliden nuevamente ya en la corteza, después de pasar por el hipocampo, como memorias de larga duración o como huellas nésicas. ¿Quedó claro ese principio? Vale. Hasta ahí, muchachos. ¿Entendido o no entendido? ¿Los de la casa van bien? Sí, profe, vamos bien. Profe. Bueno, me alegra. Bueno, aquí estas son como unas diapositivas como para complementar. Aquí lo que tenemos son las áreas de Broca, ¿no? De Brodmann. ¿Sí? Ay, qué bien. Las que están más oscuritas son las áreas primarias, ¿no? ¿Sí? Véalas acá. Es motora primaria, sensitiva primaria, auditiva primaria, visual primaria. ¿Sí? No, yo te las envío ahorita a través de Valentina. Ujú. No sé si ya te las había enviado Valentina. No, ahorita las envío. ¿Cómo, Ah, ya, ya, ya. Ya. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, pero aquí en neuroanatomía es que para neuroanatomía casi no manejo diapositivas, pero en neurociencias sí hay algunas. Yo sí se las comparto, no hay problema. De hecho, hay bastantes. Sí, ahorita, con mucho gusto. No, tranquila que todo eso es para ustedes. Yo nunca me guardo nada. Miren mi libro. Ahí está. Ok. Bueno, ahora, las otras áreas que hay allí de Brodmann son más claritas, ¿no? Azul clarito y blanquitas. Eso le dice a un médico algo, ¿no? Eso te dice, las claritas son áreas secundarias y las blanquitas son áreas terciarias, ¿ya? Hay áreas terciarias perceptivas y hay áreas terciarias más cognitivas, ¿listo? Lo veremos en el curso, lo veremos en el curso, pero lo que le dice al médico es que la probabilidad de que un individuo que se golpea su corteza en una caída, en una motico, que todavía la gente es fascinada andando en moto, ¿ya? Y se les dice y no entienden. La probabilidad de que se lesione ciertas áreas y no otras puede ser diferente. Estoy complementando este último. Estoy complementando aquí este octavo. Preste atención, señorita. ¿Qué problema? Bueno, entonces, la probabilidad que se lesionen las secundarias y las terciarias es mayor o menor. La probabilidad que se lesionen las áreas terciarias y secundarias es mayor o es menor. Es menor en un porque golpe. está más al interior. Claro. O sea, usted me podría decir, no, pues depende para dónde se caiga o depende de dónde sea el golpe. Sí, pero hay mayor territorio, lo que aumenta la probabilidad. ¿Listo? Además, no solo es el golpe focal, sino también otros efectos que hay de la física. Sí, un latigazo, por ejemplo. Bueno, aquí también me está mostrando esas áreas por aquí, por la parte medial. Si se hicieron corte sagital y vemos la continuidad de las motoras acá, ¿sí o no? ¿Qué queda aquí? Representado el homúnculo. Tiempo, se perdió esa plata. No, nada. Genital. Bien. No, no. Llegaron muy fríos de las vacaciones. Están muy fríos. Venga, les hago una pregunta. ¿Qué tercio es este de la circunvolución?
¿Y este tercio? ¿Y este? ¿Y este tercio? No, no, no. Este es el lobulillo el paracentral. Ya, punto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí está lengua, labios, cara. ¿Sí? Y aquí miembro ¿qué? Y aquí miembro, exceptuando el pie que sí está acá. Y aquí están los genitales. Ahora, quiero que entienda que ese es un mapa lobulillo paracentral. Este que está acá, ¿no? Este. Vista medial. Sí, este. No la tengo allí, pero pues hay otras áreas. ¿Sí? Hay otras áreas diferentes. Dependiendo si estás en el frontal o si estás en el temporal. Entonces acá, lo que es importante es que usted entienda que esto es un mapa citoarquitectónico. Esto no es la geografía de la corteza, porque usted ahí no ve, allí propiamente no está viendo el surco central, el surco paracentral, el surco precentral, el surco postcentral, no lo está viendo. Nunca uno tiene un surco precentral así como tan chiquitico acá, eso no es. Véalo acá. Lo que usted está viendo en ese mapa que le acabo de mostrar es la organización de las células que componen esas áreas, cómo se distribuyen. Pero esto ya es la topografía de los hemisferios, esto es los giros y los surcos, esto es otro cuento. Lo que le estoy mostrando aquí es el resultado de lo interno. Entonces, para que no vaya a pensar pues que esto es el lobulillo, el parietal inferior, tal y como geográficamente se ve, no son las áreas que subyacen ahí celularmente. ¿Ya? ¿Entendió eso? Bueno, y de hecho la lengüita está por aquí metida, ¿no? Allí como metidita, el área 43 es muy importante porque esa tiene que ver con la conciencia de lo que yo degusto, ¿no? Degusto. Ya por las áreas que tienen que ver con el uncus y la corteza entorrinal, que eso no lo tengo aquí, esos son ya la base que me están diciendo ahora, hay regiones que son olfatorias, olfatorias. Y hacia los giros temporo-occipitales, sobre todo en el giro fusiforme, hay un área para reconocimiento de rostros. Y en la parte orbitaria del frontal hay áreas más como de cognición social. Entonces, de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Lo bueno y lo malo. Reconocer lo bueno y lo malo. Aquí estas son de un artículo de Joaquín Fuster que me habla de la corteza prefrontal y las funciones cognitivas. Por ahí está libre también en internet. Ahí nos muestra en el proceso de mielinización que las áreas más oscuras son las que primero se mielinizan y se corresponden en buena medida con las áreas primarias, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente las que más se demoran para mielinizarse, pues son las áreas terciarias. Ahora, esto le explica a uno por qué en cierta medida uno cuando entre más pelado sea uno, más bobadas hace, ¿sí? Comete más errores y ya cuando uno tiene experiencia, uno dice, madre, yo cómo le acepté ese negocio a fulanito, me tumbó horrible. Y ya han pasado 10 años y uno ya lo entendió, porque el abuelito de uno tenía razón cuando le decía, vea, yo no confío en ese muchacho o en esa muchacha, ¿ya? Bueno, la mielinización no explica todo eso, pero seguramente tiene que ver. Sí, estas son más demoradas en mielinizar, ¿sí? Ahora, en la conformación de la corteza cerebral, en la corticogénesis, las áreas más primitivas, como las olfatorias, y las áreas primarias se pueden llegar a como organizarse o estructurarse primero, ¿ya? Se mielinizan primero, además. Y estas se demoran más en estructurarse, las terciarias, y también sus procesos de mielinización se demoran más. Luego, los procesos de optimización del flujo de la información, del procesamiento de la información, pueden ser un poco más lentos y quizás disminuir la eficacia, por ejemplo, en un proceso de toma de decisiones, que tiene mucho que ver con áreas que están acá. Bueno, estas son como unos insumitos allí. ¿Quién es? El que está en la partecita doradita, ¿quién es?
Uy, esta es pura pregunta de profesor escuelero. ¿Quién es ese o pierde el examen? Ese es Paul Broca. Ese es Paul Broca, el que estructuró el mapa arquitectónico, ¿no? Y dicen que sí. Hola, hombre, muchachos. Venga, 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 voy a explicarles una cosa. Qué pena con los muchachos de la casa, ellos me dijeron, por supuesto que no, dijeron así. Muchachos, vean, hay alrededor de 4 formas de uno instaurar un credo en su vida. Un credo es una creencia, ¿sí? Los futuros médicos, si ustedes se dan cuenta, un médico es como una especie de sabelotodo, ¿sí o no? Y algunos más por el ego, pero otros porque saben que saberlo todo puede marcar la diferencia entre salvar a una persona o no. Y los médicos saben muchas cosas, muchas cosas. No solamente desde lo biológico, desde lo pequeño hasta lo comportamental, sino también ellos se meten a tratar de entender psicología, a tratar de entender psiquiatría, a tratar de entender sociología, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, muchachos, cuando uno va a instaurar una creencia o a incorporar un conocimiento como una verdad, hay diferentes métodos. Uno de los métodos puede ser por tenacidad o por convicción. ¿Vos por qué crees en esa idea? Le preguntan, porque yo estoy convencido firmemente de que eso es así. Pero ¿por qué no? Eso es así. Y uno defiende esa idea sin que haya muchos argumentos al respecto, porque uno está absolutamente apostándole a eso. Por tenacidad. Y si usted lo quiere, también como por terquedad. Podría ser a veces. Esa es una. ¿Hay seres humanos que lo hacen así? ¿Sí o no? Ahora, hay otra, que es que hay una persona que tiene mucha autoridad en un tema, la formación, los títulos, el país donde se formó, el grupo de investigación al que pertenece, sus producciones, en fin, lo que dice, la atmósfera que genera, el misterio, cómo habla. Él lo dijo, es así. ¿Sí o no? Y hasta cada ciertos días de la semana puede uno reunirse para lo que él dijo. Así es. ¿Sí? Muchos libros pueden orientar incluso nuestras vidas porque alguien lo dijo así. Es como la tetera de Bertrand Russell. Si una tetera gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor de una tetera, si lo dijo alguien que tiene mucho prestigio, uno lo cree así sin comprobarlo. Imagínense una tetera por allá girando y uno creyendo que es así porque lo dijo fulanito de tal. Entonces, por autoridad. Instaurar un credo ya no por tenacidad, sino por autoridad. Ahí están ustedes por autoridad ahorita, ¿no? Sí, 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 es del mapa arquitectónico. ¿Cuál mapa? Ese no hizo nada de eso. Está lejos. La otra es a priorísticamente. Entonces, yo puedo decir, los cursos que son difíciles, que son complejos, en los temas que presentan, forjan el carácter del estudiante. ¿What? ¿Qué? ¿Dónde y con qué método se ha comprobado eso? ¿Ya? Entonces, a priorísticamente, porque me parece lógico, yo creo eso. Y el otro método es el método de la ciencia, que la ciencia genera una hipótesis y lo que intenta es desplegar una serie de métodos para corroborar esa hipótesis. La ciencia está sujeta a la autocorrección y a la réplica. Es decir, un otro diferente a mí coge y sigue el mismo protocolo y obtiene resultados muy similares, comparables con los míos. Y si no, le reclaman, vea, mijo, ¿qué pasó aquí? Si seguimos lo mismo. Entonces, no caigan en eso, muchachos. A veces las figuras de autoridad, pues no están en lo correcto. Y eso pasa mucho con los libros. Se creen lo que dicen los libros y a veces los libros están equivocados. Bueno, entonces este señor es Paul Broca, ¿no? El que describió el área de Broca. Después se llamó área de Broca. Un señor, eso fue como unos 25 años antes de Broca, un señor, no sé si es el apellido del nombre, pero era Dax, D-A-X, encontró lo mismo que él, absolutamente lo mismo, pero no lo documentó. Es decir, como si yo hago un estudio, tengo unos resultados de una investigación y no lo publico. Y llega otro y estaba tirando el cazamariposas, cazando mariposas por el mismo lado
sin querer hacerle daño ni nada, sino que falló lo mismo. Eso pasa mucho, que investigadores en regiones diferentes del mundo hallen lo mismo. Este 25 años halló lo mismo, después lo postuló, lo publicó y es reconocido pues Broca como el de la fascia motora, el de la fascia no fluida o la fascia de Broca. ¿Listo? Entonces él fue un afasiólogo. ¿Listo? Broca, médico, obviamente. Y este es Carl Wernicke. Ah, por Descartes. Entonces, esto fue como en 1861, esto es como 1876, este con su tesis de grado, describe pues las lesiones del área de, entonces afasia fluida, ¿no? Afasia fluida. O afasia de Wernicke. ¿Listo? ¿Qué fascículo es que une esas dos? El arcuado. Arcuado. Arqueado. Fascículo arcuado o arqueado. Muy bien. Arqueado. Ajá, véalo ahí. Entonces, si esas diapositivas tienen cositas chéveres, vean. Esa es una vista lateral del hemisferio izquierdo y lo que tiene allí, pues, tiene las áreas de Broca, esta que está aquí, tiene el área de Wernicke, el área auditiva primaria, tiene el homúnculo motor acá, mire que acá está la pierna, ¿no? Pero no el pie, ¿no? Entonces tiene esas cositas allí y el fascículo arqueado. Entonces a mí me dicen, por ejemplo, una consigna, me dicen, por ejemplo, ¿cuál es el área visual? Entonces yo aquí tengo que discriminar eso que estoy escuchando, comprenderlo, envía una orden aquí y aquí se hace la planeación expresiva y yo digo, el área 17, ¿ya? Son como circuitos del habla que ya los describirán mucho mejor cuando se haga el seminario de comunicación y lenguaje. Bueno, eso para expresar, todavía estoy en el principio número 8, yo creo que es el último, ¿ya? Pero me parece muy importante. Entonces miren que ustedes que van a ser médicos, hace días me preguntaba una amiga por teléfono, el hermano había tenido un accidente cerebrovascular. Entonces me decía que presentaba dificultades para hablar, en fin. Pero yo le pedía la neuroimagen porque me decía, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Cómo lo iniciamos la rehabilitación? Pero yo quería la neuroimagen para saber porque el informe no describía mucho de qué presenta él en su síndrome de afásico. Entonces nunca llegó la neuroimagen y quedamos después de mirar una lista de chequeo de qué cosas funcionan bien y qué cosas funcionan mal. Ahora, hay unas pruebas que se llaman la prueba de Boston, que es de afasia, que son muy buenas para diagnosticar si un individuo tiene o no afasia y qué tipo. Antes el neurólogo no tenía tanta precisión para mirar la lesión y decir es una afasia de tal tipo. Y recurría al neuropsicólogo y por las características de las habilidades del lenguaje que tenía comprometidas el individuo, podía decir con certeza es una afasia de este tipo. ¿Listo? Entonces había un trabajo mancomunado. Ahora, efectivamente, si hay una lesión aquí, hay una afasia que tiene más que ver con Broca, estas afasias tienen más que ver con Wernicke, daños aquí tienen más que ver con la repetición, con la conducción de la información que viene de Wernicke a Broca, estas afasias tienen que ver más con la anomia, esto tiene que ver más con la búsqueda semántica de las palabras, y esta acá tiene que ver más con la alteración de los procesos conversacionales. Entonces, cuando hay daños anteriores, o sea, antecitos de lo que es el área de Broca, se puede presentar una afasia dinámica. Entonces, la persona sí se sienta a conversar con uno. Yo creo que ya les había hablado esto en neuroanatomía, pero finalmente la persona, aunque me responde y habla porque yo le interrogo. ¿Sí? ¿Usted es estudiante de la Santiago? Sí. ¿Y usted está en cuarto semestre? Sí. ¿Y usted vive aquí en Cali? Sí. ¿Y usted tiene novia? No. ¿Ya? No, pero no te dice, estoy disponible, salgo como a tales horas y empieza como a dar la posibilidad de hablar y tener una conversación libre. No.
habla, pero hay una adinamia de los procesos conversacionales. El habla espontánea no está. ¿Sí? Entonces, ¿qué principio era este? Las funciones del cerebro están tanto localizadas como distribuidas. ¿Quedó claro? Cerramos con que todo esto tiene sentido, todos estos principios tienen sentido en el momento en que yo los enmarco en un casi que eterno cruce entre los ciclos percepción-acción de los individuos. ¿Sí? ¿Ok? Hacer política es un cruce de ciclos percepción-acción. ¿Ok? Manifestar la espiritualidad también lo es, estar en una fiesta también lo es, aprender también lo es. Porque usted no se sienta ahí solo a escuchar, sino que usted puede opinar, puede participar. Yo recuerdo cuando yo estudié neurociencias en la universidad, las clases así de pregrado, yo guardaba mucho silencio porque son temas que son muy nuevos para uno, y uno tratando de escuchar y de entender, pero en la medida en que ustedes ya están en cursos un poquito más avanzados, pues ya vimos neuroanatomía, ya vamos a ver, ya uno tiene cositas como que decir, algunos apuntecitos que pueden ser útiles. O sea que, muchachos, no me interesa el estudiante que se aprende la pregunta más rebuscada, porque los hay, o que si el profesor dice que es experto en corteza prefrontal, todo el tiempo le va a preguntar, es, por ejemplo, del hígado. No falta el estudiante, ¿no? Me interesa el estudiante que revisa un tema y quiere venir a aportar. O sea, que siéntase en la posición de poder participar y aportarle al curso. ¿Listo? Por favor. Bueno, entonces esta frasecita no deja de gustarme. Se las puse al abrir neuroanatomía, se las pongo aquí al cerrar los principios de funcionamiento cerebral. Sigan soñando con la posibilidad de hacer cosas nuevas, así nunca las hagan. Pero esto no se restrinjan en este sentido. No vayan a ser médicos de los procedimientos nomás, de quedar contento con atender a una persona en un consultorio o le salve la vida. Trate de diseñar cosas nuevas. Trate de meterse en grupos de investigación, ser un creador de cosas, así sean modelos pequeños. Eso es importante. A la gente cuando uno le habla de investigación, hay personas que tienen mucho prestigio en ciertos lugares. Y uno las invita a investigar y te dicen, sí, apuntame. Pero cuando uno le dice, haga las cosas conmigo, pero sí quiere que lo lleven, ¿no? Eso pasa muchísimo. Entonces, sea la persona que puede desde trapear un laboratorio que se inundó, hasta teñir una célula y hasta proponer un proyecto revolucionario. ¿Ok? No solamente hacer lo que todos hacen. Y volverles a reiterar aquí, habíamos visto al inicio del curso de neurociencias, la clase pasada, los niveles de análisis de las neurociencias. Que hay análisis intranivel y análisis internivel. La idea es poder conectarlos para explicar mejor, una explicación de lo complejo. Aquí están nuevamente esos niveles, en otra diapositiva se ve muy bonito, desde lo nanométrico, que pueden ser las enzimas, las proteínas, los neurotransmisores, hasta las neuronas, hasta estructuras pequeñas, hasta redes, hasta cognición y hasta comportamiento. ¿Claro eso? Ok. Sí, profe, sí, claro. Ya se pueden ir preparando para el siguiente tema que voy a explicar. Bueno, entonces vamos a abrirlo por acá. Uy, a uno le brillaban los ojos, ¿no? Voy a ver a Carlitos, voy a ver a Pepita. ¿Qué pasó? ¿Me arrastro? ¿Y qué hago? Ah, gracias. Mejor dicho, esta muchacha sí. Hay que subirle. Subámosle hoy de una vez, porque es que ha hecho méritos. 0.000001. Ya. Todo es cariño, sí. Pobrecita Valentina, no. Muy duro. No, duro le ha tocado a los profesores aquí. El aguante con usted, mijita, eso sí es. Oiga, pues. No, sí, es verdad. Es verdad. Digamos eso por políticamente correcto, mamá. A ver. ¿Esto sí, esto es un PowerPoint? Porque yo me lo mandé en PowerPoint. Es PDF.
PDF. ¿Y en qué? Pues, ¿sí? ¿Abrir con? Profe, qué pena, ¿tú compartes Sí. las diapositivas? Sí, ahorita las envío con Valentina. Vale, gracias. Con gusto. Profe, pues podrías abrirlo ahí en presentaciones de Google. No es PowerPoint, pero pues se parece. Dale, gracias. Presentaciones de Google. Estos pelados sí saben cosas, hola. Parece que tuvieran como 80 años. Sí, es verdad. Yo tampoco sé de esas cosas. Sí, claro. Yo ando en la misma. Ve, esto es muy parecido, ¿no? Le doy. Esta. Aquí. Saben demasiado y a veces se dejan engañar más infantilmente. Qué ternura. No, todo pues, ese es el equilibrio. Ah, no, estaba ya presentando, ¿cierto? Ah, sí, por eso decía. Esta es. Bueno, sí, sí. A ver, no estoy seguro. Si hay es un recuadro, pero no un capítulo. Porque lo que vamos a hablar es como historia. Es historia y ese libro es muy a lo que vamos. ¿Sí? Tiene algunos recuadritos de historia que son los recuadros azules, pero no estoy seguro. Como que sí hay un recuadrito que habla de Luria, pero no sé en qué página. Bueno, entonces, aquí voy a hablarles de aproximaciones acerca del cerebro. Aproximaciones acerca del cerebro. Entonces, y de pronto les menciono algunos libros donde pueden encontrar algo sobre esos autores, ¿vale? ¿Sí? Más bien para que, si quieren ir a leer. Entonces, voy a hablar de más o menos 4 personajes que en la conformación del conocimiento de neurociencias sí, por supuesto, por supuesto. No le digo que esta muchacha muy afanada. Muy afanada. Usted sí le deben haber dado mucha correa por eso, en la casa. Ay, María. Bueno, entonces, son importantes por eso. Unos están vivos y otros ya no están. Pero la forma de estar vivo siempre es dejar una pequeña huella. Entonces escriban y produzcan. ¿Sí? Cuando uno hace eso, está tranquilo. ¿Esto cómo funciona? A ver. ¿Ya? ¿Ahí? Sí. Entonces la primera. Vamos a hablar de MacLean. ¿Sí? MacLean. Entonces, Paul MacLean, ya después ustedes empiezan a molestar que yo les pregunto qué música escuchan y dicen Paul MacLean, por molestarlo a uno. Este señor planteó que el cerebro en realidad está constituido por 3 cerebros. ¿Sí? Miren que estoy planteando algo que es de 1950. Y en casi todos los congresos de neurociencias hacen referencia a los cerebros de MacLean. Luego, si usted no lo entiende, pues hay un pedacito que usted queda como medio loco. Entonces, acá vamos a revisar cuáles son los 3 cerebros de este señor. Él hizo algunos aportes a comprender mejor los circuitos emocionales del cerebro, todo lo que es la participación de la amígdala en el circuito de Papez, complementó eso, pero lo que más se le reconoce son la teoría o el planteamiento del cerebro T1. 3 en 1, ¿no? Triuno. Entonces vamos a mirarlo. El primero de esos cerebros es el complejo R, que es el cerebro reptil. El cerebro reptil. ¿Por qué habla del cerebro reptil? Pues porque esa misma estructura, con las mismas funciones, algo muy parecido, lo compartimos con los reptiles. Entonces, plantea que es un cerebro instintivo que controla comportamientos y pensamientos para garantizar la sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, se encarga de controlar los músculos, el equilibrio y las funciones autonómicas. Funciones como la respiración y el latido del corazón están allí, comprendidas, y comprende estructuras como el tronco y el cerebelo.
miren que estamos aquí abajo, ¿no? En la medida en que vamos desarrollando los otros dos, vamos ascendiendo hacia otras estructuras, como las moradas y como la naranja y la azul. Pero aquí estamos abajito. Mediante esos tres cerebros también uno va a mirar que efectivamente, si el principio de que el cerebro tiene una organización jerárquica, sí se cumple. ¿Ya? Entonces aquí lo compartimos con los reptiles, funciones que son, entre comillas, instintivas, como respiración, latidos del corazón, controlar movimientos y garantizar sobrevivencia. Bueno, esto de los pasos, ¿no? Todo esto yo siempre les envío el paquetico de diapositivas. Neurociencias es así. Todos se los voy enviando en PDF. Y está el otro cerebro, ya haciendo un poquitico lo que está ahí morado, donde dice emocional, es el cerebro límbico. Acuérdese que lo límbico es como si está ahí en un límite, como en la parte intermedia, y que también habíamos visto en un momento del curso que hay redes sensoriales, redes ejecutivas y redes límbicas. Estas redes límbicas, pues gracias a este sistema emocional, se van urdiendo, se van construyendo. Entonces, este cerebro límbico también se le llama cerebro mamífero. ¿Por qué? Porque compartimos estructuras nerviosas que tienen funciones parecidas con los mamíferos. Nosotros somos uno de ellos. El sistema límbico funciona de acuerdo con esta dinámica, agradable o desagradable. Si yo sé que en la esquinita de allá, cada que yo paso huele a un animal muerto en descomposición, cada que yo he pasado por ahí, entonces, ¿qué hago yo? Yo ya evito ese lugar. Y de hecho hay estructuras que tienen que ver con el sistema límbico, como ciertas partecitas del mismo lóbulo de la ínsula y de la amígdala, que estarían marcando ciertos eventos o ciertos lugares con desagradable, ¿ya? Y eso se asocia a memorias con las que yo después opero y tomo decisiones. Bueno, la sobrevivencia está basada en patrones para evadir el dolor, o sea, lo desagradable, y para aproximarme a lo que es agradable. Y por eso, de algún modo, también a este mecanismo límbico me sirvió incluso en algún momento para interpretar microgestos faciales o postura de un congénere. Entonces, cuando no existía el lenguaje y todo lo cultural, cuando no éramos homo sapiens sapiens o homo symbolicus, como somos ahora, sino que éramos algo muy parecido a un primate o a como son los chimpancés, que quizás para aparearse tenga que buscar una oportunidad incluso rápida, porque si no sale muy mal herido. Sí. Entonces, los microgestos faciales eran una ventana a sacar esa información y poder ver si me aproximo o si va a ser una experiencia muy dolorosa como para alejarme. Entonces, aprender a identificar esos microgestos faciales siempre en nuestros precursores evolutivos estuvo muy asociado a la lectura de las emociones. ¿Leemos emociones en el rostro? Sí. Sí. Y eso nos permite decidir sobre cómo interactuar con una persona o incluso cuando no. Si uno tiene un jefe, a veces uno le conoce la cara y uno dice, está feliz, voy a hablarle del proyecto, ¿sí? O de la financiación. A mí me pasó eso un tiempo que yo tenía un jefe que primero que todo uno no sabía cómo venía. Había días que venía feliz y uno no sabía por qué, cuál era como el determinante, y otro día venía queriendo acabar con todo el mundo, independiente de la jerarquía que tuviera cualquiera, ¿ya? Queriendo acabar con todo el mundo. Pero uno sí podía reconocerle la cara, ¿no? Esta es la cara que él tiene cuando está feliz. Entonces yo ese mismo día yo tenía el proyecto de meterme a hacer la maestría, y efectivamente el día que lo vi con esa cara, ¿me puedes atender? Que sí. Claro que sí. Venía, me acompañó por allá a administración, necesito que le den estos millones a él para que este proyecto, y firmó y todo eso, y yo, ¿ya? Entonces uno ya sabe, pero esas personas así a mí me molestan en el fondo, no me gusta tolerarlas,
Entonces llegó un día en que me dijo algo que me molestó en público y le dije, me estás faltando al respeto. Me dijo, no te estoy faltando al respeto, sí me estás faltando al respeto en esto, esto y esto, y no lo voy a tolerar. Me paré, me fui, y como ya tenía conversado otro trabajo en la Universidad del Valle, al otro día le pasé su carta. ¿Sí? Pero eso es otra historia, ¿no? En ese sentido, lo que quiero explicarles a ustedes es que los microgestos faciales, chicos, primero, nadie dijo que lo ético es vivir en la comodidad. A veces lo ético es vivir un tiempo en los riscos, ¿sí? Recuerdo haberla pasado mal, pero estamos acá, ¿sí? A veces uno apretarse un poquito por dignidad para estar mejor. ¿Ya? Después puede ser 7 años después, en fin, ¿vale? Bueno, entonces el cerebro mamífero o emocional es el que nos permite hacer esas lecturas de las posturas, de las emociones, que está modulando la otra persona. No sé si ustedes han visto los humoristas que tienen una capacidad increíble, tienen una inteligencia muy particular, puesta en un lugar muy particular, y a uno le dicen, va a salir fulanito de tal, el humorista, y uno está sentado para verlo allí en un auditorio, y desde que él sale aquí, mira a la gente, y la gente se ríe, y él no ha dicho nada, ¿no? Y él no ha dicho nada. Entonces él está, a veces unos tienen unas técnicas que es que se ponen en la emoción, antes de salir se ponen en la emoción que le quieren transmitir a los demás. Eso es muy inteligente. Pero miren cómo ya vamos racionalizando las emociones. Ellos son magos de hacer entrar a las personas en ciertos estados emocionales, sobre todo de euforia, ¿no? Y eso uno lo agradece. Un fin de semana de euforia, una semana de estrés, lo vale. Bueno, entonces este cerebro, estructuras que están allí, amígdala, hipotálamo, hipocampo. Eso fue lo que planteó MacLean. Ya hoy en día sabemos otras cosas, ¿no? El sistema límbico tiene más componentes. Los núcleos amigdalinos tiene también estructuras de los cuerpos mamilares son hipotalámicos, está allí. Núcleos talámicos, el tubérculo anterior del tálamo, los mismos núcleos intralaminares, porciones anteriores del giro del cíngulo, el mismo fascículo del cíngulo, varias estructuras están allí y hoy en día se han descrito muy bien. Bueno, ese era el segundo, ¿no? Entonces, el primero, cerebro reptil, el segundo, cerebro mamífero o emocional, y este es el tercero, el cerebro cognitivo ejecutivo. Cognitivo ejecutivo, ¿no? Este es el que es propio, pues, que nos caracteriza y que nos desmarca, ¿no? Que nos diferencia. Aquí yo siempre dejo esto, muchachos, pero pues para hacerles caer en cuenta de, no se dice neocórtex. Esto es más como una palabra en inglés. Y eso con tilde ahí es neocorteza, ¿no? Neocorteza. Corteza nueva, exalaminar, eulaminada, corteza derivada. Evolutivamente muy reciente. Cuando yo digo que algo es muy derivado, que es algo que es derivado evolutivamente, es que es muy reciente filogenéticamente. ¿Ya? Corteza nueva. Y hay cortezas nuevas a lo largo de la superficie de los hemisferios cerebrales. Corteza nueva también hay en la corteza prefrontal, ¿sí? En el lóbulo frontal. Ese cerebro es la neocorteza. ¿Listo? En el curso hay un énfasis muy particular en ese tipo de cerebro, cognitivo ejecutivo. ¿Ya? Entonces, no les voy a explicar mucho más. ¿Qué les puedo decir? Que ese tipo de desarrollo neurológico nos permitió desplegar habilidades tan complejas como la función ejecutiva. Por ejemplo, esa habilidad para planear el día, más allá del día para planear mi vida, esa capacidad de anticipar, de futurizar, qué voy a hacer en un tiempo, cómo me proyecto, la inteligencia, la memoria operativa, tomar decisiones, resolver problemas, la cognición flexible, o sea, buscar formas no lineales de resolver problemas, sino más heurísticas o más alternativas. Todas esas habilidades y también la metacognición, que es poder
pensar sobre el pensamiento, corregir mis ideas, corregir mi pensamiento, corregir mi comunicación, predecir mi desempeño, verificar, ¿ya? Tiene que ver con la neocorteza. Eso nos hace muy humanos. El lenguaje mismo está urdido en la neocorteza. Broca, Wernicke y otros. ¿Claro? Entonces MacLean nos plantea la idea del cerebro triuno, ¿no? Reptil, emocional mamífero y cognitivo ejecutivo. Sí, emocional límbico. Bueno, ese señor aportó, Paul MacLean. Ahora, este señor es un médico, perdón, fue un médico, Alexander Luria, que es reconocido como el padre de la neuropsicología. Ya veremos más adelante en el curso cuando les enseñe un poquito de técnicas de las neurociencias, como una aproximación, que la neuropsicología es una disciplina híbrida que toma de la neurología comportamental todo lo que ella sabe sobre estructura y sobre casuística y toma de la psicología los modelos y los instrumentos de evaluación. Los une, los integra y presenta esa disciplina que se llama neuropsicología. Entonces él se conoce como el padre de ella, pero era médico. ¿Qué podemos decir? Que él plantea un equilibrio en lo que son sus ideas entre lo estructural y lo funcional. Que él se toma el concepto de sistema de un señor que se llama Anakin. Entonces, Anakin plantea una serie de elementos sobre qué es un sistema, cómo se interconectan, los elementos de un sistema, las relaciones que hay en un sistema. Y Luria, muy influenciado por él, empieza a mirar todos los casos que está encontrando clínicos de heridos, con daño de guerra, todas las cosas que encuentra, y con la idea de sistema empieza a estructurar un planteamiento muy interesante, que se traduce en el sistema funcional dinámico de Luria. O sea, la idea de Luria se resume en sistema funcional dinámico. El cerebro es un sistema funcional dinámico. Vamos a mirar en qué sentido. Antes quisiera explicarles que él define una serie de zonas. Nosotros hoy día sabemos que hay zonas primarias, secundarias y terciarias. Sobre todo él hace énfasis en las zonas primarias y secundarias. Entonces ya sabemos que hay primarias de la visión, secundarias de la visión, primarias de la audición, secundarias y así. ¿Sí? En la corteza cerebral hay ese tipo de zonas. ¿Qué son las zonas primarias? No me preocupen mucho por copiar, que yo les paso estas diapositivas ahorita, tranquilos. Entonces, son regiones específicas de la corteza en las que se proyectan informaciones de los diversos sistemas sensoriales. Del sistema visual, ¿va información al área 17 de la corteza? Sí, esa es un área primaria. ¿Ya? Del geniculado medial va información allí al área temporal, 41 y 42. Sí, esa es primaria. Y así, del núcleo ventral posterior medial va información al área 43 gustativa. ¿Sí? Y esa es primaria del gusto. Entonces esa es un área primaria, ahí la está definiendo. Él dijo fue zonas, más que todo, zonas primarias. Presenta una disposición topográfica, aspectos del estímulo se encuentran localizados sistemáticamente en la corteza. O sea, está en un punto particular, no es difusa su distribución, está allí. Las zonas secundarias se encuentran situadas alrededor de las zonas de proyección primarias. Están implicadas en el manejo de parámetros más complejos de información referente a un sistema sensorial dado. ¿Cuáles son las secundarias de la visión? La 18, 18 y 19. ¿Están cerquita de la primaria? Sí, circundando, en la vecindad. Y ellas tienen unos almacenes donde asocian la información que llega con la información que estaba. Hacen una comparación, un cotejo,
Y eso sirve para aprender y para dar una respuesta a ese estímulo, además. Y las zonas terciarias, que aunque Luria no las desarrolló, se han desarrollado ya últimamente, son zonas que son más multimodales, ¿no? ¿Se acuerdan del lobulillo parietal inferior del que hablamos ahorita, hace un ratico? Pero Luria no hizo un desarrollo sobre ellas. Bueno, miren ese dibujito. Ese dibujito es muy chévere porque me muestra a sistemas sensoriales, ¿no? Y su interacción con la corteza. Cuando la sensación viene de esos sistemas y hace su llegada a la corteza, pues inmediatamente lo que pasa allí es que se convierte en percepción compleja. En la medida que vamos de primarias a secundarias, la percepción se hace más compleja. En la medida que cuando estoy en la dimensión de lo sensorial, en la medida que voy de primarias a secundarias y a terciarias, la información se aleja más del hecho real. ¿Eso se entiende? Se aleja más del hecho real. El hecho real, ¿sí? Por ejemplo, el hecho real es que yo estoy viendo aquí gotas caer, ¿sí? Eso es lo que está en mi campo visual. Cuando eso va por la vía visual, o digamos que va retinotalámico y talamocortical, ¿sí? Llegó a la B17. Ya hubo una transducción y una transmisión de la información. Está muy lejos de lo que es una gota. Y en la medida que pasa a la 18 y la 19, la información se está reprocesando más. Y en la medida que yo tomo una decisión desde el frontal de sacar mi sombrilla y ponérmela, cada vez la información está más lejos del hecho real, porque se está reprocesando, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro, pero la imagen, digamos que las áreas primarias están más cercanas al mundo externo, que por ejemplo las áreas del prefrontal. La información que le llega aquí al prefrontal ya es reprocesada, ¿ya? Es decir, que a ti lo que te llega finalmente no es una fotografía, ni siquiera, te llega una interpretación. Y esa interpretación la hace tu cerebro, con lo que tú tienes, lo que tú has formado a lo largo de tu vida. Por eso creo que decíamos en la clase pasada que uno, dependiendo de si uno tiene una fobia, interpreta una cucaracha de una forma o la interpreta de otra. Tu cerebro se cablea así. Bueno, el cerebro no te registra lo real. El cerebro te hace un registro fenomenológico. El fenómeno es la interpretación que tu cerebro hace de algo que hay allá afuera. Es lo fenomenológico, lo interpretativo. Bueno, ok, entonces acá podemos ver diferentes modalidades, ¿no? Aquí lo que está pasando es que la lluvia me cae, ¿no? Entonces seguramente viene de la piel al núcleo ventral posterior medial, si te está cayendo aquí en la manito, y llega aquí. ¿A qué tercio? Medio. Al tercio medio, muy bien. Y aquí está cotejando contra memorias previas de sentir eso, que te cae agüita en la mano, ¿sí? Pero a su vez también estamos escuchando, ¿ya? Entonces del geniculado medial viene aquí a las primarias y también se discrimina ese sonido en las secundarias, sobre todo del hemisferio derecho, que está más, digamos, aprovisionado de circuitería para interpretar sonidos del medio ambiente y musicales, en la mayoría de las personas, ¿vale? Una cosa es lo real. Lo real es lo que está afuera, ¿no? Creo que habíamos hablado de eso ya, ¿o no? No. Por encimita. Sí. Ajá. Yo creo que todos convenimos que en ese momento eso que está ahí es una silla, o yo estoy sobre una silla. Si no fuera así, sería complejo, ¿no? Pero entonces eso es lo real. O sea, hay unos universales que hace que lo que los cerebros interpretan más o menos sea lo mismo,
¿sí? Y de hecho tú puedes buscar en los cerebros y ver incluso también universales estructurales. El surco central, el surco lateral, más o menos el giro precentral. Los giros orbitarios tú los ves y yo siempre les digo, tienen como una H, los surcos que hay allí, o como una Y. Profe, no, esto parece una O. Ah, bueno, sí, ese cerebro es así. Pero de todas formas tiene más o menos los giros orbitarios. Esos universales hay para interpretar. Pero cuando tú naces, aunque vienes con algunas sinapsis ya precableadas, arranca la sinaptogénesis, arranca. ¿Por qué? Por la interacción con el medio ambiente. Tu cerebro siendo input dependiente y tu corteza siendo redundante, es decir, que la interacción con el medio ambiente se transforma y se cablea, hace que la experiencia que tú vives sea única. Y probablemente la experiencia con la cucaracha se haya configurado como un miedo aprendido. Y en tu caso puede hacerte interpretar la realidad un poco diferente. ¿Sí? ¿Vale? En últimas, es importante que sepas que la realidad es una construcción del individuo. Lo real está afuera, pero la realidad, tenemos diferentes realidades. ¿Por qué? Porque es que con un 10% de fibras provenientes del tálamo, o un 15%, ojo pues, con un 10% o 15% de fibras que vienen tálamo corticales, porque solo entra ese poquito de fibras a la corteza, construimos toda la realidad de la que tú hablas. ¿Ya? Ahora imagínense dónde está el otro 85% de fibras o el otro 90%. ¿De dónde provienen esas fibras? El 15 o el 10% de las fibras que entran a la corteza o que conectan con la corteza vienen del tálamo. ¿De dónde provienen las otras 90 o 85? De la corteza misma. O sea que la corteza, por fibras córtico-corticales, asociativas y comisurales, es una máquina de construir la realidad. ¿Ok? Uno no puede decir que la realidad no existe. Las fibras córtico-corticales la confirman. El otro día recuerdo haber dado una clase y no venía bien equipado con mi saquito, mi chaqueta. Uy, sufrí. Qué horror. No, no, no. Horrible. Entonces venir bien equipado. Bueno, ¿se entendió? Después cuando veamos el taller de corteza, incluso esa es una de las preguntas que hay en el taller. Ya tienes la respuesta. Lo de las cuántas fibritas y de dónde vienen. Ajá. Ya, eso rompe todos los debates filosóficos, que dice que de pronto la realidad es totalmente objetiva. No, no, no. Construimos la realidad por fibras corticocorticales. Un 90 o 85% de ellas están allí y se pueden constatar cómo. Cojo un pedacito de corteza, lo llevo al microscopio y podría rastrear por aminoácidos marcados de dónde provienen la mayoría de las fibras que están allí, la mayoría de los axones. Un 10% viene del tálamo y el otro 90% viene de otros lugares de la corteza misma. Bueno, aquí, volviendo a Luria, hicimos una pequeña digresión, ¿cierto? Solamente habíamos dicho hasta allí que Luria plantea el concepto de sistema funcional dinámico y que plantea áreas primarias y secundarias. Eso es todo. Y por alguna razón, en el ejemplo terminamos yendo a otro lugar. Pero es una digresión válida. Ahora, lo que sí es de Luria, además, es que plantea la organización cerebral en unidades funcionales. Son 3 unidades o 3 bloques de organización funcional de Luria. ¿Listo? El bloque 1 regula el tono o estado de alerta. No el tono, digamos, muscular, que tiene que ver con postura, sino el tono atencional o estado de alerta. Y estructuras muy importantes están ubicadas aquí en el tronco encefálico, como el sistema reticular activador ascendente, núcleos de la formación reticular. Entonces, recuérdelo como SARA,
Sistema activador reticular ascendente. Sistema activador reticular ascendente. Todas las entradas de información que ascienden por el tronco encefálico y además tienen proyecciones al tálamo y al hipotálamo. Proyecciones son axones, ¿no? Al tálamo y al hipotálamo. La unidad funcional número 2 tiene que ver con todo este bloque parietal, temporal y occipital. El bloque posterior que yo a veces les digo, el bloque posterior en el caso, cuando yo hablo de la corteza, es cuando excluyo al lóbulo frontal. Entonces, parietal, temporal y occipital. ¿Para qué sirven esas estructuras? Para obtener información sensorial, ¿sí? Para registrarla, para almacenarla. ¿Ok? Con el área 17 ahí se obtiene, hay un registro visual y se almacena en las visuales secundarias. ¿Ok? Entonces obtiene, procesa y almacena información. Cortezas parietales, temporales y occipitales. Tiene mucho que ver con lo que Joaquín Fuster plantea en su ciclo percepción-acción. Entonces, gracias a ese bloque posterior o esa unidad número 2, podemos hacer o construir redes o cógnitos sensoriales. Ahora, la unidad número 3 tiene que ver con programar, regular y verificar la actividad mental. Entonces, todo el frontal. Cuando hay daño en él, pues se puede dañar la programación de la actividad mental y la regulación también de la actividad mental, de la conducta misma. Puede aparecer un individuo que socialmente no es ajustado. Dependiendo de la región del frontal, pues se dan diversas afecciones. Bueno, entonces esas son las 3 unidades de Luria. Ahora, pongamos un ejemplo. Digamos que un neuropsicólogo tiene en su consultorio a una persona y le aplica unas tareas de memoria. De memoria. Las tareas de memoria, por ejemplo, consisten en listas de números, de 3 números, de 4 números, van aumentando como progresivamente en la medida que la persona te responde, de 5 números, de 6 números, de 7 números, y ahí ya uno llega como a su límite de 8 números, a no ser que utilice una estrategia mnemotécnica particular de aprendérselo como números compuestos por 2, o sea, por ejemplo, si es 9 y 8, 98, y es O paqueteando. ¿Cómo dices? O paqueteando los números. ¿Y eso cómo es? Pues a mí me lo hicieron esos test, entonces por decir algo me decían los números, entonces yo decía 48, 20, 50, 45, 20, 32, entonces me quedaba más fácil poderlo repetir diciendo por paquete 20, 45, 50, ya entendí. así, Sí, aprenderse uno todos los 12 números que sí era muy difícil, sí, para poderlo repetir nuevamente. Entonces esa es una mnemotecnia que es efectiva. Si lo tenemos ahí y le estamos haciendo la tarea de memoria, el test de memoria numérica, es una memoria auditiva, ¿no? Yo le digo los números, en fin, y sale mal, pero tengo una resonancia magnética que me muestra que las áreas auditivas primarias y secundarias están bien, donde podría guardar las memorias de lo que yo le estoy verbalizando, ¿no? De la lista. ¿Yo qué puedo decir? ¿Que el compromiso de él está en la unidad número 2 de Luria? No. No, porque estoy diciendo que la resonancia magnética de las áreas primarias y secundarias del temporal está bien. No muestra compromiso. Pero si yo miro otro ángulo, puede que me dé cuenta que el tronco encefálico, cierta región del tronco, presenta daño. Entonces esa persona quizás no puede tener el suficiente nivel de atención para salir bien en la prueba de memoria. ¿Ustedes creen que, espérate un tico, ¿ustedes creen que uno puede rendir en una prueba de memoria si tiene un muy bajo nivel de atención? Si uno tiene daño en el sistema activador reticular ascendente, en el sistema de alerta, ¿uno va a salir bien en la tarea de memoria? No. Seguramente no, porque es que el arousal atencional, el nivel básico de activación atencional para uno poder estar mínimamente alerta y después enfocarse, no está bien.
Entonces, si un neuropsicólogo no conociera de las unidades funcionales o un médico, no, pues mira, falla en las tareas de memoria, tiene que tener un compromiso de la unidad número 2. Pero en el momento en que revisas, te das cuenta que puedes sospechar de la unidad número 1. ¿Listo? Valentina. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Sí. Sí, claro, y además que la neuroimagen me está diciendo, no, eso se ve intacto. Eso no luce bien, ¿ya? Pero luce mal el tronco. Entonces uno dice, la unidad 2 podría repercutir en el rendimiento de la memoria. ¿Listo? Y de hecho pasa mucho. Bueno, ahora, una persona que hace una tarea que consiste en que me ponen puros dibujitos y hay revuelticos, por ejemplo, sombrillitas, paticos y ositos, muchos sombrillitas, paticos y ositos en una hojita. Y le digo, tiene un minuto para tachar todos los paticos. Y yo me doy cuenta que lo hace y en ningún momento verifica, en ningún momento verifica, ¿sí? Pero también me doy cuenta, por ejemplo, que todas las tareas que hacen nunca se devuelve a corregir sus errores, a monitorear y todo eso. Uno puede sospechar que probablemente esa persona tiene compromiso de la unidad funcional número ¿qué? 3. Número 3, ¿sí? Ahora, podría ser que es que tenga algún problema visual, pero es que ya lo puse en tareas que son auditivas, ya las puse en tareas que son utilizando el tacto, ¿ya? La imagen puede que me corrobore que hay un compromiso también, la neuroimagen del lóbulo frontal. Y ya con eso, pues uno está marchando sobre como una idea más segura. Entonces, siempre que estás, mejor dicho, casi todas las tareas de tipo cognitivo o perceptivo necesitan de sistema atencional en una medida u otra. Lo que pasa es que el sistema de alerta es el primer momento de la atención. Si no está ese, pues no hay nada, ¿ya? Y hay otras formas de atención que veremos en el curso, en un módulo específico de atención. Atención alternante, atención sostenida, atención dividida, atención conjunta, en fin. Pero eso es otro módulo, Valentina. No, uy, ¿cómo así? No, espera, verás una clase que te voy a dar de atención para que te quede bien claro. Ujú. Bueno, ok, es una promesa. Bueno, entonces miren que los médicos y los neurólogos que conocen a Luria, esto es un elemento muy interesante para que ellos, bueno, este daño, ¿dónde está? ¿En la unidad funcional número 1, en la unidad funcional número 2 o en la número 3? ¿Ya? Y es bien interesante porque ya uno sabe hacia dónde se dirige. De acuerdo con eso, también se pueden dirigir procesos de rehabilitación. Luria planteaba que, como es un sistema, la organización de la corteza, y es dinámico, quiere decir que cuando hay daño, es probable que si se presenta la estimulación adecuada mediante rehabilitación, el sistema funcional se reorganice, ¿ya? No es que un axón de una célula que está por allá como a 10 centímetros vaya a conectarse con una célula lejana, no, sino que probablemente por compensación el individuo utilice otras rutas para lograr resolver problemas que tiene. Ejemplo, cuando una persona presenta algo que se llama prosopagnosia, que es incapacidad para reconocer rostros. Generalmente también
algunos presentan anosognosia. Quiere decir que no son conscientes del defecto, que no son conscientes de la falla. ¿Qué reflejos de ninja tienes? Déjame decirte. Bueno, entonces uno le dice, no estás reconociendo las caras. Por supuesto que sí, lo reconozco. Mira, aquí llegó mi papá. Cuando en realidad está reconociendo al papá es por la forma de vestir, por el peinado o por la forma de hablar, por el tono de la voz, por otra modalidad. Entonces, ese sistema funcional dinámico compensa la carencia y ayuda a que la persona se adapte más al entorno psicosocial. El poder trabajar en determinar los eslabones débiles a través de una valoración comportamental, cognitiva comportamental, es decir, este individuo tiene bien estas habilidades y después del daño le quedaron mal estas. Estos son sus eslabones débiles. Vamos a trabajar desde los eslabones fuertes para buscar estrategias de compensación y que él pueda adaptarse mejor a lo social. ¿Listo? No es que salga un axón por allá, en fin, y crezca y hasta allá, no. ¿Claro eso? Sí, ¿Cómo están? ¿Bien? sí, bien. ¿Están bien? ¿Están Sí, procesando profe, bien? estamos bien. Gracias. Ah, bueno, ¿están procesando bien? Está bien. Ok. Listo. Por 0.5 que lo va a registrar Valentina. Alguien que salga y me explique, ese es un modelo que es híbrido, que toma elementos más modernos del procesamiento de la información, como el principio número 1 que vimos de funcionamiento cerebral, input, integración, salida, y el modelo del Luria, el planteamiento del Luria. Es un híbrido, hay una mezclita. Presenta este modelito de cajas, porque Luria no hacía modelitos de cajas. Esto es más moderno. ¿Quién se aventura a explicarlo? Y le doy punto 5. Perdón, punto 0005. No, punto 5, punto 5. ¿Usted es interesada? Yo no pensé que usted fuera una niña interesada. Bueno. Bueno, está bien, pues. Punto 5. ¿Quién se tira? ¿De la casa o de aquí? Oiga, no, esta chaquetica no me sirvió. Qué frío tan bárbaro. Espero sobrevivir de aquí a la 1. Si no, estoy con buenos médicos. ¿Cuánto me queda? 15 de aguante, no, me salvo. Chicos, no me decepcionen, yo tengo muchas esperanzas con ustedes. ¿Tengo mi corazón puesto en el lugar que es o estoy mal? Dale. Vení, habla. No, pues porque es que yo no te escucho. Y quedan por fuera. Pues, profe, lo que yo entiendo es que en el primer recuadro, en la parte superior izquierda, está la parte de la entrada, que es el input, lo que tú decías, y tenemos dos tipos de entradas. Puede ser serial o lineal. Y pues ya como tal a la percepción del estímulo sería que tenemos la primera unidad funcional, que sería como tal la parte de la atención. Ahí vamos a tener la parte vamos a tener funcionando la parte de la memoria, la atención conceptual y la perspectiva. Esto va a tener un estímulo en el cerebro y va a tener pues una acción simultánea y sucesiva en la parte occipital, la parietal y la temporal posterior, en donde vamos a tener pues el funcionamiento y las secuencias de lo que mencioné anteriormente, que sería la parte de la memoria, la parte conceptual y la parte perceptual. Y pues esto también nos va a llevar a una tercera unidad funcional. Esta anterior sería la segunda y la tercera unidad funcional sería como la planeación y estaría en la parte frontal y también manejaría la parte de memoria, conceptualización y percepción. Y pues a lo que entiendo pues por las flechitas, no sé, me disculpa si estoy equivocada, pues todo va como directamente relacionado uno con lo otro y ahí ya obtendríamos como tal nuestra salida que sería el output.
que también puede ser serial o pues lineal concurrente. Es lo que... ¿Qué dice el público? Las que no la quieren dicen, no, ¿cómo le va a dar ese 0 así? No, pues si le damos un aplauso es porque lo ganó, si no... Esta Yo muchacha diría que debe tener adicional, cierto nivel de poder en el salón, los atemorizó. No, mentiras, estuvo bien. Ya, entonces ahí simplemente lo que me está mostrando es el principio número 1 de funcionamiento cerebral. Aquí se integra, ¿no? Entra, se integra y sale. Por eso somos seres ejecutivos, actuamos, ¿sí? Respondemos. Ahora, entonces, cuando trabajamos con memorias, con conceptos y con percepciones, es muy importante la unidad funcional número 1, el nivel de tono atencional de alertamiento de activación, porque eso marca la entrada de la información. Luego ella asciende. ¿A qué bloque? Al bloque de obtención, de procesamiento y de almacenamiento de la información, que son estos tres: occipital, parietal y temporal. Yo les estoy hablando aquí en el tablero, pero no les estoy señalando a los chicos de allá. Entonces vamos de acá, entramos, vamos acá a la arousal atencional, al nivel de alertamiento básico para que haya atención. La primera fase de atención es esa, dada por la unidad funcional número 1. SARA, ¿no? Sistema activador reticular ascendente. Vamos al bloque posterior. Este registra, procesa y almacena, o obtiene, ¿no? Obtiene, procesa y almacena. Ahora vamos ya la información por fibras córtico-corticales va al frontal y en el frontal se planea la acción. Entonces percibo y actúo. ¿Es diferente al ciclo percepción-acción? Es muy parecido, es tremendamente parecido, solo que aquí se está complementando un poco con las unidades de Luria. Y mire que aquí muestra interacciones, ¿no? Interacciones. Constantemente el tallo cerebral manda al bloque posterior, pero cuando el lóbulo frontal va a dar la acción, también está garantizando que cuando se mantiene sobre la acción, está enviando fibras que mantienen a la formación reticular atenta también. ¿Listo? Bueno, eso es. Era un jueguito. Póngale pues. una cosa, las flechas indican que hay feedback entre las tres unidades. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Por ejemplo, mira que cuando un individuo, por ejemplo, está dormido o se duerme en el bus. ¿Alguien se ha dormido en el bus? Que uno a veces se mete un totazo contra la ventana o cosas así. Claro. Entonces, para experimentar el dolor de ese totazo, primero te levantas. ¿Sí? Primero te levantas. Y es que necesariamente ese sistema reticular envía al tálamo y envía a toda la corteza a través de los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Cuáles son los núcleos que son más divergentes del tálamo? Los intralaminares envían a toda la corteza la alerta. Y después sí, yo me doy cuenta, fue madre, qué totazo me di. Estoy en el parietal, ¿sí? 3, 1, 2 y 5 y 7. Estoy procesando ese dolor. Después yo tendré que ya desencadenar una estrategia activando el frontal para no dormirme más. ¿Qué es lo que ustedes en general hacen para no dormirse? Generalmente, si uno va por la recta Palmira manejando y está que se duerme, hay estrategias que uno puede, por Descanso. ejemplo, Puedo poner música o algo así. descanso, poner música. Exacto, y de esa manera el frontal está interactuando con estructuras que son un poquito inferiores, como la formación reticular. ¿Sí? O sea, siempre hay una interacción entre las estructuras. Bueno, ok. Hablamos del ciclo PA relacionándolo hace un segundo. Vamos a dejar entonces hasta allí. La próxima vez les voy a ampliar un poquitín sobre otro elemento mañana de Joaquín Fuster. ¿Quedamos claros cuál era el salón entonces de mañana? Sí, sí. Ajá. Hay que preguntar. Yo le acabo de preguntar
Le acabo de informar eso que pasó a la doctora María del Carmen. Vamos a ver ella qué me dice. Chao, niños. Chao, Un profe, abracito. gracias. Hasta luego, profe. Espero Muchísimas que hayan gracias. aprendido. Profe. Con gusto. Hasta luego, profe, gracias.